Saludos, amigas y amigos. Hoy vamos a hablar de un asunto muy interesante y muy actual, que es el colapso de la convivencia, el derrumbe de las relaciones interpersonales, con el fin de señalar sus bases, pero sobre todo de establecer 21 recomendaciones para recuperar la convivencia, la relación, el afecto mutuo y poder vivir una vida específicamente humana, que es una vida con el otro, con los otros, en la amistad, en el compañerismo, en las relaciones familiares, en la vida erótica, una vida de relación, porque el ser humano es un ser relacional. Nosotros queremos hacer una revolución convivencial, una revolución relacional. Solamente cuando los lazos entre las personas sean de afecto, de amor, de cariño, de respeto y también de cortesía, se podrá dar el golpe definitivo al capitalismo y a las instituciones estatales, porque eso será reconstruir la comunidad popular a partir de los lazos de apoyo y ayuda mutua. Ahora mismo la situación es la contraria. Vivimos en una sociedad hobbesiana de Hobbes, el pensador inglés del siglo XVII, que estableció el criterio de la guerra de todos contra todos. La guerra de todos contra todos es que la gente se odia, se ataca, se agrede. Esto es lo que hoy vivimos. En gran medida estamos obligados a odiarnos y a despreciarnos los unos a los otros, tanto como nos odian y desprecian nuestros dominadores y explotadores. Esta situación no puede continuar así. Tenemos que hacer una intervención política, moral e ideológica para lograr una revolución convivencial, una revolución de la que surja un ser humano nuevo, capaz de tener relaciones de confianza y afecto con sus semejantes, a partir de los criterios de la ética sodalicia que ya le he explicado en otras ocasiones. La respuesta de Hobbes es que a ese conflicto de todos contra todos, el remedio es el Estado. Pero él, de hecho, falsea las cuestiones. Es el Estado quien crea esa situación. Hasta tal punto que cuanto más despotismo y más tiranía y más dictadura hay, más conflictivas las relaciones entre las personas. No siempre sucede así. Por ejemplo, la respuesta popular a la dictadura fascista de Franco consistió en reforzar los lazos horizontales, las relaciones convivenciales, y esto frenó muchísimo al franquismo porque le impedía llevar adelante una buena parte de sus proyectos. Hay un estudio por ahí, precisamente sobre Galicia, en el cual esto se explica con bastante detalle. Quiero decir que otro de los heraldos y adalides de la sociedad de la conflictividad permanente es Nietzsche. Nietzsche surge cuando el capitalismo a finales del siglo XIX ya había alcanzado ese estadio en el cual necesitaba quebrar, destruir, dañar las relaciones interpersonales, convertir al ego en un ego contra el otro y no en un yo con el otro. Entonces surge ahí este sujeto con una pseudo filosofía de pacotilla, porque Nietzsche era un filósofo malísimo, y entonces pues nada, la gente se lo cree y se entra en colapso. Es una de las causas del colapso, pero el verdadero motivo es la presión del Estado. El Estado nos enfrenta, nos divide, nos desune, destruye la comunidad popular, porque la comunidad popular es la revolución. Su existencia sola ya es revolución y al mismo tiempo tiende a la revolución. No hay revolución sin comunidad popular. Afortunadamente, mi amigo Nicolás González Varela escribe el libro Nietzsche contra la democracia. Esto, con una ligerísima ayuda mía y con algo más, pues nos hemos cargado a Nietzsche. Ha sido un gran avance hacia la constitución de una sociedad convivencial y para dejar de ser rebeldes y convertirnos en revolucionarios. Hay que dejar de ser rebeldes. La rebeldía no sirve. La rebeldía es rencor. La rebeldía muchas veces es fascismo. Lo único que no es fascismo es la revolución popular, la revolución convivencial, la revolución del afecto y la ayuda unos a otros basados en criterios transformadores como es la sociedad comunal. La tragedia personal de las relaciones superfáciles y transitorias, fugaces a veces de las no relaciones, pues tiene como consecuencia la soledad.
La soledad significa insatisfacción emocional. Esto es muy grave, muy grave. Los seres humanos necesitan las satisfacciones emocionales tanto como el alimento corporal, tanto como el alimento corporal. La mentalidad socialdemócrata, que solo piensa en términos de alimento, vivienda, dinero, cuidados médicos, ignora esto, pero es que la socialdemocracia es algo muy, muy perverso. Es la expresión esencial del capitalismo dirigida a las clases populares. Luego, en segundo lugar, tenemos que la soledad origina tristeza y depresión. Esto también es algo muy negativo. En tercer lugar, ocasiona frustración amorosa, erótica y sexual. En cuarto lugar, pobreza. Efectivamente, ahora mismo el parque de viviendas en lo que llaman España es un tercio más de lo que sería si hubiera unas relaciones de amistad, de compañerismo, de familia mejores. Y claro, como la gente vive sola, pues se necesitan mucho más casas, el consumo de electricidad se dispara, de electrodomésticos. Total, que estamos haciendo un gasto inútil e innecesario y una destrucción medioambiental a partir de un hecho aparentemente banal, que no nos soportamos los unos a los otros, las otras a los unos a las otras, etcétera, etcétera. Situación a la que tenemos que poner remedio como podamos. Por lo tanto, necesitamos más tiempo de trabajo a partir de la soledad y tenemos más enfermedades. Los estudios que se están haciendo de comparación entre la salud física entre personas que viven relaciones convivenciales, amorosas, afectuosas, sólidas y los que no lo viven son concluyentes. Sobre todo, las personas solitarias tienen muchísimas más probabilidades de tener enfermedades cardiovasculares, sufren mucho más de hipertensión, de diabetes, de obesidad y también de fenómenos degenerativos como es el cáncer, la artritis, etc. Esto es una verdad que está introduciéndose a partir de estudios muy objetivos hechos por médicos responsables y positivos. La ciudad actual es presentada por el ecologismo, ese ecologismo tan funesto, tan negativo, como mala simplemente porque es contaminación y porque es estrés por el ruido y tal. Pero el problema principal de la ciudad contemporánea, es el colapso convivencial. La ciudad contemporánea es un infierno de la convivencia, un infierno convivencial. Y esto, que no lo vean los ecologistas, manifiesta hasta qué punto tienen una concepción zoológica puramente socialdemócrata del ser humano. La ciudad actual tiene que ser superada, tiene que ser destruida por la revolución popular, porque es un lugar no apto para la convivencia y para la relación, donde la gente está sola, está perdida y vive existencias penosas y cada vez más. La ciudad actual cada vez es más negativa, cada vez más destructiva. Si nos preguntamos, ¿quid prodest? ¿A quién beneficia? Como hacían los magistrados romanos cuando tenían que investigar un delito, se preguntaban, ¿quid prodest? ¿A quién ha beneficiado? Entonces encontramos rápidamente a quién beneficia este horror de la sociedad infierno, de la sociedad del infierno convivencial. Entonces encontramos tres elementos o tres estructuras que quedan muy, muy favorecidas. En primer lugar, el Estado, puesto que cuando los individuos están enfrentados entre sí, puede manejarlos de la mejor manera posible. Luego, todos los politicastros profesionales de la derecha y la izquierda que nos machacan, se burlan de nosotros, se mofan, nos llenan de impuestos, nos prometen lo que no quieren cumplir, nos engañan 1000 veces. Cuanto más degradados y divididos estemos, más y más nos engañarán y nos mentirán. Y en tercer lugar están los empresarios. Los empresarios son felices. Es la utopía empresarial, esta sociedad actual de sujetos atomizados. Esto se ve claramente en una empresa donde haya buenas relaciones de compañerismo y de amistad, donde la gente trabajadora se apoye, se quiera y tenga relaciones amorosas y afectuosas dentro y fuera de la empresa, veréis que suceden dos fenómenos. En primer lugar, los salarios son más altos y en segundo lugar, las condiciones de trabajo son mejores. Y en tercer lugar, los empresarios, los jefecillos, los matones de por allí están mucho más asustados porque saben de esta unión de la gente solo pueden salirle males para ellos. De ahí que tanto la empresa como el Estado segreguen ideologías anti-amor, anti-amistad, porque ellos no pueden aceptar la amistad y el amor. Eso tiene que ser el resultado de un combate revolucionario y de una convicción interior como la que vamos a intentar desarrollar aquí. Tengo algunos textos
Por ejemplo, tengo aquí un texto que es un elogio de la amistad, es una antología en los cuales están recogidos pues, artículos de clásicos como es Homero, como es Cicerón, como es Plutarco, como es Séneca, Luciano de Samosata, este autor que a mí me cae tan bien, Garcilaso de la Vega, Montaigne, Shakespeare, La Fontaine, etc. Entonces aquí hay un elogio de la amistad. Me gustaría que leyerais libros de estos porque os van a ayudar a comprender lo importante, lo decisiva que es la amistad. La amistad es una forma de amor, una forma no erótica de amor. El amor se divide en amor no erótico y amor erótico. Luego, sin embargo, tengo aquí un texto de Cervantes que se llama Sobre el amor. Obviamente este texto que es una compilación de escritos de Cervantes sobre el amor erótico, el amor pasional, el amor físico, pero el amor físico es una forma magnífica de amor en todas sus variantes y en todas sus manifestaciones, menos, como he dicho otras veces, el amor, el sexo sin consentimiento, el sexo con menores y el sexo mercenario. Excluidos estos tres tipos de sexo, todo lo demás, yo soy muy comprensivo y muy tolerante en las cuestiones estas, todo lo demás, adelante. Los clásicos han escrito sobre el amor, pero la mayor contribución a la cosmovisión del amor es el cristianismo. El cristianismo es una cosmovisión del amor. En la medida que se opone a la cosmovisión del odio, a la institucionalización del odio que es el Estado romano y la sociedad esclavista, entonces el cristianismo, que es una construcción maravillosa de la mente humana, entonces se construye una cosmovisión. Tengo aquí una Biblia, si queréis podéis leer, yo recomiendo siempre el Evangelio de San Juan, hay que leerlo en el contexto de su época y también las epístolas de San Juan. Pero el amor no es algo que se aprende, no es algo que se recita, no es algo con el que se pasa un examen, es sobre todo algo que se practica, Entonces, vamos a ver cómo podemos dotarnos de las virtudes convivenciales que para mí son la más importante de todas las virtudes morales. Hay virtudes morales de muy diversa naturaleza, están la virtud de la fortaleza, la virtud de la valentía, las virtudes que afectan a la voluntad, es decir, el fortalecimiento de la voluntad para ser uno dueño de sí mismo o sí misma y ser capaz de cumplir aquellas metas que uno se haya marcado. Pero de todas ellas, las que yo prefiero, y es mi elección, son las virtudes convivenciales. Quiero decir que toda mi vida he luchado por autoimponérmelas con resultados desiguales, parciales, en unas épocas más y en otras épocas menos, porque yo hace mucho tiempo que hice una elección consciente. Yo quiero ser un sujeto convivencial, un sujeto de la relación, un sujeto del afecto, también porque sé que no podemos crear una sociedad comunal que mande al garete de una vez al capitalismo, ni podremos prescindir de las estructuras de terror y de violencia propias de toda formación estatal si no desarrollamos en el interior de nosotros mismos una mentalidad convivencial muy fuerte. Por tanto, os animo a que pongáis en práctica los criterios que establezco en el libro mío de ética. Bueno, mío es solo una parte, porque luego otros tres amigos pues también han escrito aquí, sobre cómo uno interioriza aquellas virtudes que quiere interiorizar. Es decir, primero se eligen las virtudes y luego se establece un procedimiento, un sistema que yo señalo en 5 momentos, 5 movimientos o 5 etapas. Si queréis ir directamente al grano, os lo diré. La página 102 del libro, la página 102, para que no perdáis tiempo buscándolo. Entonces, vamos a pasar directamente a las 21 condiciones. Tengo aquí más cuestiones que más adelante, quizá en otras conversaciones de esta naturaleza, pero ahora vamos a ir directamente a las 21 condiciones. Puede quedar un poquito casero, un poquito garbancero esto, pero no me importa, porque estoy harto de retórica abstracta que luego no se aplica. Aplicarlo, vividlo, luchad por ello, esforzaros durante meses. Y luego cuando seáis sujetos convivenciales, no perfectos, porque somos seres humanos y siempre seremos imperfectos, llamarme, poneros en contacto conmigo e intercambiamos opiniones de nuestra lucha por la convivencialidad.
Por lo tanto, lo previo es tener la convivencia y la relación como una meta y una gran virtud. En segundo lugar, marcarse las metas convivenciales como esenciales en la propia vida y en la propia existencia. Y luego a partir de aquí entramos en las 21 procedimientos o las 21 fórmulas, 21 fórmulas para alcanzar esta afectuosidad en actos. En primer lugar, esto es muy importante, amar a la gente común. Sentir cariño por la gente común. Ahora es un horror. Sobre todo los ambientes progresistas e izquierdistas no hacen nada más que segregar ideología del odio, del desprecio, del menosprecio hacia la gente común, hacia la gente de la calle, a la que se le califica de toda clase de horrores. Por ejemplo, se dice que es consumista, que es machista, que es homófoba, que es racista, que es xenófoba, que es islamófoba. Aquí nuestra queridísima Hillary Clinton se lo bordó, ¿Qué hay detrás de todo esto? Ya hay algún estudio interesante por ahí que he tenido la ocasión de mirar, en el cual se explica cómo esto es el núcleo, el huevo del fascismo. El fascismo avanza hoy a partir del progresismo y de la izquierda y está presentando a las clases populares, a la gente normal de la calle, como su blanco. Son tan malvados, son tan perversos, son tan brutales, no comprenden las exquisiteces y las maravillas de la izquierda caviar, que hay que darles un escarmiento, hay que machacarlos, hay que destruirlos. Todas estas ideologías de la crítica sistemática a la persona de la calle no solamente son antidemocráticas, sino que son totalitarias, fascistas y genocidas. Yo quiero decir que me encuentro muy a gusto con la gente normal, con la gente corriente, porque es mi gente. Yo he nacido ahí, ahí es mi familia, ahí en mis amigos, ahí es mi gente, es mi mundo. Y no quiero compartir a ninguna izquierda exquisita ni a ninguna progresía de campanillas, porque ellos no son nada más que burguesitos y burguesitas llenos de odio. Y vamos a dar una batalla porque la revolución democrática que queremos hacer, la revolución popular, la tiene que hacer la gente normal, la gente sencilla. ¿Que esta gente tiene muchos defectos? Claro que los tiene, pero en ellos está el germen de la revolución, en sus virtudes y en sus defectos. Tienen que avanzar, tienen que reconstruirse, pero yo no quiero vivir en ningún gueto, ni en ninguna vanguardia, ni en ninguna cosita así maravillosa. Quiero estar con la gente de la calle, de los barrios populares, porque ahí vamos a hacer la revolución. En segundo lugar, os ruego, por favor, que lancéis una mirada de amor a la gente que os rodea. Esto es muy importante, esto es algo que reconvierte a la propia mentalidad. Habituaros, acostumbraos a lanzar una mirada de amor, benévola, en la cual os habituéis a ver lo positivo de los demás, lo positivo. No significa que no veáis lo negativo, porque ante todo el realismo, la objetividad y la verdad debe de prevalecer, pero esta mirada de benevolencia, de simpatía, de cordialidad, de comprensión, de empatía es absolutamente necesaria y es lo más importante. Es lo más importante. Por lo tanto, hay que abandonar este criticismo horrible y esta negatividad y estar siempre buscándole las vueltas al otro y chinchando y diciendo esto lo haces mal, otro está mal. Vamos a acabar con la cantinela de esto está mal, lo otro está mal y lo demás allá está mal. Ya en mi libro, La democracia del triunfo del Estado, dediqué mucho espacio a criticar el pensamiento crítico de la Escuela de Frankfurt. El pensamiento crítico de la Escuela de Frankfurt intelectualmente es basura. Esa gente no tenía ni idea de nada, no tenía ni idea de filosofía. Yo aquí les hago una crítica filosófica, pero ahora les quiero hacer una crítica convivencial, porque realmente de lo que se trata es que haya una cosmovisión que nos unifique y que no puede ser otra que la del afecto y el amor. Por lo tanto, si queremos cambiar a las personas, tenemos que basarnos en su positividad. Si tienen elementos negativos, que claro, todos lo tenemos, los demás y uno mismo, entonces esa negatividad se resuelve desde lo positivo. Reforzando los elementos de positividad de tal o cual persona concreta, podemos ayudarla muy significativamente a que vaya superando sus negatividades, igual que hacemos con nosotros mismos.
cuando hacemos autoanálisis y autoexamen y penetramos en lo profundo de nosotros mismos, según los procedimientos que señalo aquí, no tenemos que buscar tanto negatividades, sino positividades. Tenemos que fijarnos en lo positivo de nosotras y nosotros mismos, ser comprensivos con nosotros mismos, para desde ahí atacar lo negativo. Muchas veces basta solo con otras personas, con señalarle su elemento de bien, aquello que tienen de valioso, para que esto les ponga en marcha y entonces la reafirmen, lo desarrollen, y en esta lucha entre el bien y el mal, que es eterna en cada ser humano y que nosotros tenemos que resolver, pues entonces apoyar lo positivo es más importante que criticar lo negativo. En tercer lugar, quiero decir que la estrategia de poner la otra mejilla en los conflictos con los iguales es útil, funciona, es la mía. O sea que yo propongo eso: cuando recibamos una ofensa, pues nos tragamos la ofensa como podemos. Cuando recibamos una agresión, lo mismo. Siempre que provenga de los iguales. La Ética sodalicia dice: combate contra los opresores, contra los dominadores, contra los perversos, pero poner la otra mejilla con los iguales. Así vamos construyendo la comunidad popular, que es el sujeto agente de la revolución comunal por hacer. En cuarto lugar, tenemos que mantener una cosmovisión de la alegría, una cosmovisión de la simpatía. Aprender la simpatía es muy importante. Simpatía es una palabra de origen griego que significa sufrir con, simpatos, sufrir con el otro. Entonces tenemos que saber estar con el otro en los momentos del sufrimiento y también en los momentos de la alegría. Estar ahí, ser personas fiables y confiables, en las cuales puedan confiar los demás, y construir este tipo de sujeto para que nosotros también podamos confiar, porque en las relaciones interpersonales tiene que haber reciprocidad. No somos ayudadores masoquistas y pretendemos un sistema en el que los unos nos ayudemos a los otros, no simplemente en que yo ayude a otro, porque eso no lleva a nada. También los otros me tienen que ayudar a mí y yo a los otros, y crear una red de ayuda mutua. En sexto lugar, tenemos que tener en cuenta los llamados en el mundo clásico, de la filosofía clásica, pecados de la palabra. ¿Qué daño hace la palabra, las lenguas desordenadas? ¿De qué manera tan terrible se puede herir a otros, destruir la convivencia, destruir la relación? ¿Cómo controlar la hostilidad verbal? Controlando previamente la hostilidad mental. Si nos prohibimos pensar mal del otro y hacer juicios negativos sobre el otro, entonces no tendremos, o casi no tendremos, hostilidad verbal. El control de la palabra se realiza a través del control de la mente, y es una decisión de ver en el otro a alguien por el que sentimos afecto y lo consideramos en su positividad. ¿Cómo resolvemos los conflictos? Pues los conflictos están ahí, los conflictos con el otro existen. El amor no excluye el conflicto, es más, es una unidad de apuestos. Entonces tenemos que hacer por un método muy sencillo, que es partir del afecto, adentrarnos en la crítica y en la exposición sincera de los desacuerdos para llegar a un afecto a un nivel superior. Lo diré, es una tríada que se llama afecto, crítica, afecto. Partimos de un afecto a un nivel relativamente bajo, resolvemos el conflicto y buscamos un nuevo afecto. Por lo tanto, el afecto tiene que ser o la amistad, o el compañerismo, o el amor erótico, o cualquiera de las expresiones del amor, tiene que ser el punto de partida y el resultado final. No tratamos las diferencias que tengamos con otra persona para dañar la relación, sino para hacerla más sólida y más duradera. En octavo lugar, tenemos que tener una voluntad sincera de servicio al otro. El servicio es un gran valor, el servicio al otro es algo maravilloso. Servirnos los unos a los otros es el elemento de una futura sociedad. El trabajo del futuro tiene que ser ayuda mutua, y la ayuda mutua tiene que tener la ideología del servicio y la cosmovisión del servicio. En noveno lugar, tenemos que extinguir el odio dentro de nosotros. El odio tiene que extinguirse, tenemos que saber ir extrayendo, como se extrae
una espina o muchas espinas de la piel cuando te haces una herida, tenemos que ir extrayendo esos elementos de odio, de hostilidad, de rencor, de distanciamiento, para que las heridas curen, irlo sustituyendo por afecto, camaradería, compañerismo y verdadero amor. En décimo lugar, la convivencia exige que seamos los primeros en lo difícil y los últimos en lo fácil, los primeros en lo desagradable y los últimos en lo agradable. La pereza, la glotonería, el hedonismo son incompatibles con la convivencia. Hay que ser diligentes. Voy a usar una virtud clásica antigua, la diligencia, que era lo contrario de la pereza. Entonces es necesario que seamos personas activas, entusiastas, siempre disponibles, siempre en pie, no solamente para el combate con el mal y con los agentes del mal en la sociedad, sino también para el servicio a los iguales. El punto número 11 es medir las propias palabras, hay que medirlas, hay que ser muy generosos en los elogios y muy cautelosos en las críticas, muy generoso en los elogios, en la palmada en la espalda, pero esto no puede ser un teatro, tiene que ser algo que te salga del corazón. Si no te sale, no lo hagas, espera a que te salga, pero cuando te salga te darás cuenta que tu vida se habrá transformado de una manera maravillosa. Entonces, en el punto número 12 tenemos que estetizar nuestra persona, tenemos que ofrecernos al otro como una obra de arte. Esto es importantísimo. Vivimos en una sociedad de zafios. ¿Cómo puede ser esto? El ser humano tiene que concebirse a sí mismo como una obra de arte y todo lo que el ser humano le compete tiene que ser una obra de arte. El hablar tiene que ser una obra de arte. Nuestra forma de expresión no verbal, la cara, las manos, tiene que ser también una obra de arte. La forma de ir vestidos, la forma de movernos, porque con eso brindamos al otro una belleza permanente en acto. La belleza no está en los museos, ni es la belleza del arte burgués, del arte que a veces puede estar bien, pero la mayoría de las veces son verdaderas tonterías. Vamos a convertirnos nosotros en obras de arte y vamos a estetizar nuestras vidas del principio al final. Dedica un tiempo a estetizarte, a estetizar según la elección. Tú puedes elegir una manera de estetizarte, otra u otra. La libertad contiene el principio de elección individual. Ya sabéis que yo en eso soy tajante. Tenemos que construir una sociedad nueva en la cual la elección individual sea decisiva. No se puede imponer una norma igual para todos, no, porque los seres humanos no somos iguales. Tienen que existir normas básicas en última instancia, iguales para todos, pero para que el individuo desarrolle sus peculiaridades, su manera de estar en el mundo, sus propios sistemas de valores, los propios, los suyos, los de cada cual. Entonces hay que estetizarnos. En tercer lugar, reunido a la estetización, tiene que haber un fenómeno de erotización. La erotización, tan importante en el pasado, que hoy ya casi ha desaparecido. Este juego del sí y el no propio del erotismo, de ahora me muestro, ahora me oculto, ahora intento una operación de seducción, ahora renuncio a ella, ahora sonrío, ahora no sonrío. Todo este juego que ahora se ha perdido porque la mente moderna es degradada, nos están degradando en la enseñanza, no tenemos nivel para esto, no llegamos a esto, cosa que antes nuestros antepasados, nuestras abuelas y nuestros abuelos lo hacían porque lo aprendían todos los días, ahora no sabemos hacerlo. Qué desgracia, qué tragedia, ¿en qué nos han convertido? Nos han convertido en basura. Esto no puede seguir así, tenemos que hacer la revolución. Entonces, en el punto número 14 es poner la parte convivencial de nuestras vidas por delante de la profesional y laboral. No somos acémilas de trabajo, no hemos sido creados por la naturaleza para trabajar. No es verdad, las mujeres no son mano de obra. Esto es un horror que ha creado el feminismo de Estado. No son mano de obra, son seres humanos, no son neoesclavas. Tienen que vivir para el afecto, para el amor, para la convivencia, para el arte, para el pensamiento, no para encerrarse en esas ergástulas, en esos lugares de tormento que son las empresas, las oficinas hoy. Eso tiene que ser abolido, el trabajo libre tiene que triunfar sobre el trabajo esclavo y nuestra vida es mucho más importante que nuestro trabajo.
Trabajamos para vivir, no vivimos para trabajar, para hacer más ricos a los empresarios y para hacer más ricos al Estado pagando más impuestos. Esto es una horrible mentira, una espantosa mentira. Las mujeres esas se están desmoronando, lo diré una y otra vez, se están desmoronando porque nadie aguanta el trabajo asalariado como los hombres se desmoronaron hace 30 o 40 años, se desmoronaron, se vinieron abajo, empezaron a volverse alcohólicos, a volverse drogadictos. Todo por el trabajo y por la presión del Estado. No quiero que ahora esto vuelva a suceder igual con las mujeres. El punto número 15 es que tenemos que tener autodominio para evitar la ira, para erradicar el rencor, para limpiarnos de hostilidad. Tenemos que aprender a autodominarnos, a dominar nuestras emociones. Tenemos que ser seres integrales donde la totalidad de los atributos que nos ha dotado la naturaleza estén armónicamente unificados, la inteligencia con las emociones, la voluntad con las pasiones, el esfuerzo físico con la simpatía y formar un todo organizado, un todo ordenado. Tenemos que pensar en nosotras y nosotros mismos como seres integrales, seres plurales, seres ordenados, en donde ninguna de las partes chirríe porque entonces las otras quedan limitadas. Entonces este autodominio, que no tiene que ser un autodominio no pasional, al contrario, ese autodominio significa el cultivo máximo de las pasiones, de las emociones, pero eso no puede llevarnos a destruir la parte reflexiva, la parte volitiva o la parte convivencial. Tenemos pasiones con los otros, no contra los otros. Entonces todo esto tenemos que medirlo y pesarlo con mucho cuidadito. El punto número 16 es que hay que recuperar la noción misma de cortesía, de buenas maneras. Había manuales en el siglo XIX que eran agradables y ello tiene alguna utilidad, a ver si alguien se pone y establece un nuevo manual de cortesía, de la elegancia del saber estar, de saber relacionarse, de saber decir las cosas con encanto, todo esto, una cortesía popular, no una cortesía burguesa, rancia y apestosa, no, pero popular. Tenemos que ser sujetos de la cortesía, sujetos de las buenas maneras, no zafios y tarugos que se creen que las cosas se pueden hacer de cualquier manera. El punto número 17 es muy importante, consiste en no adoctrinar al otro. El adoctrinamiento, la imposición de las propias ideas, sea por procedimientos brutales como las que acostumbra la izquierda y el progresismo, para el cual el otro es una especie de idiota al que se le meten a martillazos las propias consignas y propaganda en la cabeza, eso queda excluido. El sujeto convivencial no adoctrina, no intenta convencer, dialoga con los demás, expone sus posiciones, escucha al otro y en ese diálogo, ese va y viene de los argumentos, entonces, bueno, pues si hay un momento en donde ya uno ha dicho los argumentos, la otra persona ha dicho los suyos y ahí se queda la cosa. No convencemos, es vergonzoso intentar convencer a los demás. La revolución no va a salir de la presión por el convencimiento, sino de este diálogo constructivo con la gente de las clases populares que nos tiene muchísimas cosas que enseñar, muchísimas cosas. A quienes viven dentro de las dogmáticas progresistas y los catecismos de izquierda, yo les recomiendo algo: desintoxicaos de todas esas bobadas y poneos a aprender la sabiduría popular de la gente de la calle. Es verdad que está muy disminuida, pero os asombrarán la cantidad de sapiencia verdadera que nos encontramos en un trabajador de la construcción, en una señora de la limpieza, en todo esto, y sobre todo la grandeza moral que tienen muchas veces sus reflexiones. Yo ya lo he dicho siempre, la mitad de mis libros no son nada más que copias de lo que tantísima gente en los últimos 30 años me ha enseñado, o en los últimos todos los años de mi vida. Yo estoy deseoso de aprender de la gente popular y cada vez valoro mucho menos la sabiduría académica, porque la sabiduría académica es clasista, es rancia y siempre es malévola, o casi siempre no, perdón. Entonces, escuchar, comprender es muy importante. Cuando tengamos un debate con alguien tenemos que decir, bien, salvamos la verdad, mi verdad, siempre la verdad es mi verdad, y la exponemos, pero tiene que quedar también a salvo la convivencia, la relación. Tenemos que quedar amigos y amigas siempre de ese debate. Y bueno, ya están expuestas las posiciones, no hay acuerdo, pues lo dejamos ahí. El punto número 18, no juzgar al otro. No se juzga a las personas, se juzga como mucho este acto concreto, el otro acto concreto, esta idea o esta otra idea. Aquí tengo una diferencia con el evangelista: no juzguéis y no seréis juzgados. Eso es ética utilitarista, o sea que yo no tengo que juzgar a los demás porque no me juzguen a mí. ¡Buf!
Ahí el Evangelio, Cristo se ha quedado muy atrás de lo que conviene, ¿eh? No, no, no. No juzguéis porque está mal juzgar, punto. Porque es un acto de agresión, es un acto de desamor. No, no juzgar. Se puede hacer una evaluación de tal comportamiento, pero lo que el ser humano es tan complejo, tan ilimitado, que queda más allá de nuestra capacidad de conocimiento, está más allá de, solo juzgamos actos concretos o solo evaluamos actos concretos. El punto número 19 es corregir los propios errores. Esto es muy importante, los errores se cometen siempre, no es posible llegar a un momento en que uno diga, ya no tengo meteduras de pata, imposible. Una ética verdadera no es aquella de la llegada, sino es aquella de la transición hacia la llegada, hacia un lugar donde nunca se consigue. Estamos en combate permanente por la autotransformación personal, por constituirnos como personas morales, pero nunca lo logramos ni del todo ni aproximativamente, o por lo menos eso me ha sucedido a mí. Estamos ahí, combatimos, nos esforzamos, pero bueno, tiene que haber una capacidad de cuando herimos a alguien, molestamos a alguien, tenemos que saber reflexionarlo, decirlo, ir allí y pedir perdón. Pedir perdón es muy importante. El punto número 20 es también decisivo. Hay que pensar de sí mismo más como sujeto de deberes que de derechos. En el trato con los iguales son más importantes los deberes que tenemos hacia el otro que los derechos que tenemos sobre el otro. Toda la retórica esta sobre derechos del hombre y el ciudadano, la Constitución, todas esas historietas nos estropea la mente por dentro y no nos permite comprender que el sujeto convivencial es un sujeto de deberes y que se establece por elección libre interior qué deberes quiere cumplir en relación con los demás. Luego, claro, también se plantea derechos, puesto que siempre tiene que haber una reciprocidad, pero los deberes primero. Eso lo dijo aquella mujer maravillosa que se llama Simone Weil, era Simone Weil, y entender su cosmovisión, que además filosóficamente es potente, de los deberes. Construirnos sobre deberes es una parte fundamental de la autoconstrucción de la persona. Y el punto número 21 y decisivo es no buscar poder personal para sí. En el momento en que uno quiere poder personal ya se estropea todo, ya el otro es un sujeto al que no se considera como unido a uno mismo por un vínculo de afecto, de amistad, de cariño, de amor, sino como alguien al que con procedimientos más o menos sutiles se quiere dominar. Por eso el Estado es el gran mal, porque el Estado es una máquina de dominación, una minoría de gente que se cree con derecho a dominar a las clases populares. ¿Por qué? ¿Por qué? No me vengáis con el argumento, este tontorrón, de que es que sin el Estado la sociedad no puede funcionar. Al contrario, las sociedades pueden funcionar muchísimo mejor sin Estado, porque el Estado es una máquina de dominación, de desamor, de odio. El odio surge sobre todo del Estado. El Estado es odio y el odio es Estado. Y el amor inevitablemente tiene que ser anti-Estado. Anti-Estado. Acabo con un llamamiento a las mujeres. Las mujeres, por su naturaleza específica, están más cercanas de lo que es el amor más puro, más desinteresado que podemos sentir los seres humanos, que es el amor a los hijos y a las hijas. Si aceptamos que la crianza, es decir, dar el pecho, dar la teta, se debería hacer al menos durante 2 años, y es posible que durante 4, pues entonces durante 2 años las mujeres hacen continuados actos de amor con sus bebés. Esto crea unos hábitos, 2 años es mucho tiempo, por lo tanto, las mujeres por su naturaleza biológica han tenido la suerte que la naturaleza les dote de este sentimiento, de esta necesidad de hacer actos de amor continuados. Pero no puede quedar ahí la cosa, tiene que dirigirse a toda la sociedad, tenemos que convertirnos en sociedad convivencial a partir de esta relación, tomando como modelo la relación entre la madre y el bebé. A ver si lo logramos. Y ya me despido con 3 deseos. Salud, convivencia y revolución. Hasta luego, hasta la próxima vez.